puro trabajo de Blackboard, ¿no? Que ustedes exploren la plataforma. En la clase de hoy les voy a explicar en qué consiste eso, y la de la próxima semana vamos a usarlo para dudas y para reafirmar las cosas. Ya se empezó la transcripción, pero están en inglés. No sé si alguien lee la transcripción, pero bueno, ahí la voy a dejar. Ok. Entonces, pues básicamente estamos terminando, ¿no? Ya esto se acabó. Voy a quitar mi cámara y voy a empezar a compartir mi pantalla para mostrarles lo que les decía de Blackboard y en dónde nos encontramos de acuerdo a esto. Por cierto, también habría... ¿Ya ven mi pantalla? Sí, profe. Bien. Ya vi también que estuvieron, que aprovecharon sus vacaciones para hacer los ejercicios. Creo que eso está muy bien. Les recuerdo que los ejercicios de 5 minutos, la idea es que ustedes puedan como, pues hacer como la práctica y luego incluirla en su bitácora final para tener algunos puntos extra, ¿no? Este tipo de práctica además nos va a servir para otras materias y en el futuro. De hecho, estoy viendo que abrí, me parece que es un muy buen ejemplo porque trae esta explicación y la ventaja de esto es que se les pueda quedar a ustedes como consulta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Tamara, ¿no? Lo hizo muy bien al describirlo. Cuando tenga que diseñar marca o hacer un poco de editorial, ya hay muchas cosas que tiene ahí a la mano, son como sus propios manuales. De hecho, la bitácora de tipografía, que se va a componer por todos los resúmenes de unidad, es un documento que se supone que se les va a quedar a ustedes como referencia, ¿no? Para que cuando tengan que practicar algo de tipografía, ustedes tengan sus propios apuntes ahí a la mano. Les repito que estos ejercicios, miren, este quedó muy bien. Los ejercicios, específicamente las bitácoras y los resúmenes, cuando la clase es presencial lo hacemos a mano en una libreta, entonces se les queda un librito de tipografía hecho por ustedes mismos. Bueno, en este caso pues es digital, ¿no? Entonces sus ejercicios de 5 minutos los pueden seguir compartiendo y les repito, lo ideal es que esto lo incluyan al final de su bitácora para que pueda yo subirles su punto. Ya vi que la mayoría sí está haciendo los 10 ejercicios, entonces está súper bien eso, ¿no? Entonces, nada más es para revisar esto en el Teams. Y bueno, ¿dónde nos encontramos con respecto a las clases? Estamos, caray, un poco lo cerré. Estamos aquí, estamos en la unidad 3, esta es nuestra semana 15 o la clase número 15. Aquí yo hice un ajuste en el programa porque en la semana 14 teníamos que ver clasificación tipográfica y en la 15 ver lo de las tecnologías, lo de la tipografía digital, pero lo hice al revés porque quería que se llevaran como la reflexión de lo digital antes de que hicieran los ejercicios de 5 minutos y de que estuvieran en vacaciones. Entonces no pasa nada, simplemente se cambia un ejercicio por el otro. Y técnicamente hoy tienen que empezar a hacer su resumen de la tercera unidad. Este resumen de la tercera unidad es muy cortito porque realmente vimos muy pocas cosas relevantes en la tercera unidad, salvo la tipografía del siglo XX, que es todo lo de sans serif, lo de lo digital y la clase de hoy. Entonces, esta semana cerramos nuestra unidad 3, que como les advertí hace muchos meses, pues es muy cortita en comparación con la 2, ¿no? Por eso también les decía yo que estamos cubriendo con el temario de satisfacción, porque pues prácticamente ya terminamos. Eso me lleva al futuro, lo que va a pasar las próximas semanas de la 16 a la 18, donde técnicamente la semana 18 es donde hacemos nuestra evaluación final, y la 16 y la 17 son clases todavía. La próxima semana tenemos clase normal. La semana 17 la vamos a dejar como asincrónica toda, porque va a ser van a explorar simplemente los contenidos de la plataforma. Y la 18, que técnicamente es
Esta es estamos en la 16, dijimos, ahora la 15. 15, estamos en la 15. Esta es la 16, la 17 es el lunes 2 de mayo y la 18 es el lunes 9 de mayo. Entonces, según la planeación genérica, la semana 18, o sea, el lunes 9 de mayo se acaba el semestre. Pero recuerden que nuestro calendario nos marca hasta el 20 de mayo. Esto no quiere decir que estas semanas no vaya a haber clases, es que más bien en esas semanas seguramente nos van a poner a subir calificaciones. Entonces, a mí me gustaría tomar las cosas con un poco de anticipación, promediarles desde el 9 de mayo para que ya el 16, en caso de que no haya ningún problema o ninguna como interrupción, pues pueda yo subir sus calificaciones con toda calma, ¿no? También la idea de hacerlo con calma es para que en caso de que haya alguna persona que se atrasó, que no pudo, que tuvo un problema técnico o que quiera entregar ejercicios atrasados porque a lo mejor no le alcanza el promedio o qué sé yo, puedan ustedes como revisarlo, ¿no? Entonces, sus notas, por cierto, de Blackboard aún no se ven reflejadas, pero yo espero que esta semana, según en Semana Santa iba yo a actualizarles eso, pero no me dio tiempo, la verdad. Sí es bueno tomarse los días de descanso para descansar, pero yo espero que antes de que acabe abril eso quede ya zanjado para que ustedes puedan hacer sus cuentas y ver si necesitan hacer ejercicios extra o qué. En la Facultad de Arquitectura no tenemos la figura de los exámenes extraordinarios, entonces, más bien es como un cálculo que ustedes tienen que hacer de los puntos que tienen o que les faltan, ¿no? Ahí es donde es muy importante, por ejemplo, sus participaciones en las wikis, porque aunque son puntos, muy poquitos puntos lo que te da, a veces eso sirven para promediar, ¿no? Y eso entonces nos lleva a estas últimas semanas. Les repito, la próxima semana tenemos clase normal. La semana 17, que es la de ahí donde estoy. La del 2 de mayo, esa la van a hacer asincrónica, entonces no hay clase, no hay videollamada. Y el 9 de mayo nos volvemos a ver para el cierre de la materia. Lo más probable es que el 9 simplemente les haga yo la videollamada, una cortita como para reflexiones finales, y que les deje yo hasta el viernes 13 de mayo inclusive para subir sus trabajos finales, ¿no? Esto toda vez que estamos al pendiente de que nos digan, que nos diga la DAE, bueno, no es la DAE, es la Vicerrectoría de Docencia, cuándo hay que subir calificaciones. Les repito, el calendario oficial marca el 20 de mayo, yo calculo que nos van a pedir las calificaciones el 17 y el 18. Entonces, por eso les voy a cerrar sus ejercicios el 13. ¿Y cuáles son los ejercicios que quedan? Vámonos ahora al Blackboard. Aquí estamos en la unidad 3, tenemos 3 ejercicios. El primero es un wiki de clasificación tipográfica. Este es muy sencillo y es del tema que vamos a ver el día de hoy, de qué es la clasificación tipográfica. Con que lo acaben esta semana es suficiente. El resumen de la unidad 3, que es como les decía yo, son los últimos 3 temas, que es sans serif, lo digital y la clasificación tipográfica. Y que es la plantilla de análisis tipográfico, que es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿no? No lo suben hoy, lo suben hasta la próxima semana, que es el análisis de una fuente tipográfica. Pero no me quiero adelantar para esto. Y en la unidad 4 tenemos acá otro wiki de productos tipográficos. Aquí simplemente dice que tienes que subir pantallazos de alguna fuente que les guste, algún logotipo interesante. Incluso lo pueden ir adelantando si quieren. La plantilla del espécimen, que es el diseño de su espécimen tipográfico, y la bitácora final de toda la materia, ¿no? Tanto el diseño del espécimen tipográfico como el análisis de la fuente tipográfica traen 2 plantillas que pueden ir explorando de una vez, pero se las voy a explicar la próxima semana. No quiero adelantarlos para que tampoco se presionen porque tienen el resumen que hacer, pero básicamente con eso ya vamos a cerrar nuestra materia. De hecho es trampa un poco porque finalmente del espécimen tipográfico, el tema ya lo vimos hace semanas cuando empezamos a hablar de tipografía inglesa y les he enseñado especímenes de diferentes estilos,
Pero bueno, esto es simplemente para que ejerciten o para que demuestren sus habilidades de Illustrator con tipografía. Lo mismo pasa con el análisis de la fuente tipográfica. Pero bueno, esto si quieren irlo adelantando, si quieren abrirlo, está bien. Pero, insisto, esto es para la próxima semana. Entonces yo preferiría que mejor vayan haciendo su resumen, el wiki, y que vayan ya juntando la bitácora final. Como verán, no hay resumen de la unidad 4. La bitácora final se compone de los 3 resúmenes anteriores, de la unidad 1, la 2, la 3, toda la tipoteca y los ejercicios de 5 minutos. Esa es toda nuestra bitácora final. ¿Alguna duda hasta acá de cómo vamos a entregar y cuándo? No. Perfecto, bueno. Pues entonces ahora sí vamos a continuar con la clase de hoy, que como indica en la sesión, es clasificación tipográfica. Ah, bueno, un último detalle. Me parece que ya se va a activar, no recuerdo bien en qué días, pero era por estos días la evaluación docente. Déjenme revisar. Ah, ñam, ñam. Creo que empezaba hoy. Sí empieza hoy, ¿verdad? Es que, ¿qué creen? Me envían los avisos al grupo de profesores del WhatsApp, pero siempre borro todo, luego ni veo. Es que el WhatsApp se satura, ustedes ya saben. Pero bueno, empieza hoy y algunas de las cosas que preguntan en la evaluación docente son de carácter técnico. Entonces, una de las cosas que pregunta, por ejemplo, es la entrega del programa y la explicación. Les recuerdo, esto solo es un recordatorio, porque esto lo hablamos literalmente al inicio del curso, que toda la programación o todo el curso lo tenemos precargado acá con Blackboard. No me preocupa tanto en el caso de ustedes, porque justo Blackboard nos ayuda a eso, a hacer evidente qué es el curso, de qué se trata. Incluso viene aquí la planeación didáctica, ¿no? Y para eso hemos estado usando estas cosas que se llaman flujo de trabajo, ¿no? Que nos van diciendo semana a semana qué vamos a hacer, qué vamos a ver, a qué tema corresponde, etcétera, ¿no? E incluso recuerden también que aquí mismo en Teams, a ver, ¿dónde está Teams? Aquí. Pues hemos también utilizado un poco el Teams para eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en archivos que hemos tenido algunas de los materiales de clase, como, no, este no es aquí, perdón. Me pasé de carpeta, ¿dónde estaba? Aquí, las grabaciones, era aquí en las grabaciones donde ustedes pueden consultar las clases en caso de que se las hayan perdido. Hicimos también colaborativo, porque como podrán ver acá aparecen todos los que nos han ayudado a grabarlas. Y bueno, aquí referencias extra, como las que pusimos aquí en los ejercicios de 5 minutos, más las revisiones en clase. Entonces, simplemente es un recordatorio de todo el material que hemos estado usando para que cuando hagan la evaluación tengan la certeza de qué es lo que hemos estado haciendo. Pero bueno, ahora sí, vámonos al tema de hoy, que en realidad parte del tema de hoy era explicarles cómo va a estar este cierre de cursos. Entonces, pues ya estamos prácticamente en las últimas. La idea también de dejarles de las últimas 2 semanas de trabajo asincrónico o de tareas es que tampoco, para que ustedes administren bien su tiempo, ¿no? No sé cómo vayan en otras materias, si ya están cerrando, si ya acabaron o qué, pero sí sé que al final del curso se suelen como empalmar actividades, entonces mi intención también es que no se les haga ahí un pequeño caos, ¿no? Entonces, pues eso es todo, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a ver el tema de hoy. Se llama esto clasificaciones tipográficas. Lo ponemos así eh, en plural, ¿no? Porque no hay una sola clasificación tipográfica.
Ustedes recordarán que cuando hicimos la tipoteca, yo les mostré una manera de categorizar sus tipos. No es una clasificación. Esa manera de clasificar, perdón, de categorizar entre serif, sans, decorativa y rotulada, es solo una manera de organizar la tipografía que tenemos a nuestra disposición. La clasificación tipográfica es algo un poquito más complejo que eso. La primera clasificación que se hizo, de hecho, empieza con François Thibaudeau, que en 1921 decide o propone separar los estilos tipográficos en cuatro principales ramas, ¿no? O grupos. Acá tenemos la información, miren, acá. François Thibaudeau. Él establece estos cuatro grupos para los tipos. ¿Y por qué existe la necesidad de hacer esto? Como habrán visto, hasta principios del siglo XX, los estilos de letra eran ya muchísimos, ¿no? Recordarán que hay por lo menos tres subestilos de fuentes sin patines y de entre cada una hay por lo menos unos 20 o 30 ejemplos distintos. Las fuentes de la época victoriana, las didonas, las del periodo romántico, las incunables. Es decir, para principios del siglo XX hay tantas opciones y tantos estilos y formas de tipografía que es muy difícil ahora que un impresor o un tipógrafo impresor tenga orden en estas mismas. Entonces, para eso surgen, o para eso propone François Thibaudeau hacer una clasificación de tipos. Entonces, básicamente lo que hace Thibaudeau es ver, observar las terminaciones de los patines y ponerles como adjetivos, ¿no? Entonces, para él existen cuatro tipos de patines, que son la romana del Sevir. Aquí cabe hacer una aclaración. Se llama el Sevir porque para los franceses del siglo XIX, el apellido El Sevir era sinónimo de antiguo. Entonces, Le Roman, El Sevir, en francés, tiene una acepción que quiere decir más o menos la romana antigua, ¿no? Entonces, como dice ahí la descripción, ¿no? Toma las características de las romanas de Jenson o Garamond, empezando por sus remates triangulares, con trazos modulados con ligero contraste y serif triangular. Por ejemplo, Jenson, Garamond y Baskerville, es decir, las romanas antiguas. La segunda categoría que Thibaudeau hace es la romane Didot o las romanas de Didot. Recordemos que Didot, igual que Bodoni, trabajan el famoso estilo modernista o romántico, que es completamente racional. Patines filiformes y un contraste totalmente vertical, donde los gruesos se ven en lo vertical y los delgados en lo horizontal. Entonces, básicamente lo que hace Thibaudeau es decir que todo lo antiguo, o más bien todos los tipos de Inglaterra, de Holanda, de Bélgica, de Francia, de Italia, antes del siglo XIX, todo lo antiguo es el severiano. Y todo lo moderno es de Didot, o sea, como muy francés, ¿no? Una cosa muy interesante. Después distingue las l'Egyptian o las egipcias, que les llama así porque es justamente surgen en la época que para los ingleses es época victoriana, pero para los franceses es la época egipcia, porque es cuando Champollion logra descifrar la piedra Rosetta y que por primera vez la humanidad conoce lo que quieren decir los jeroglíficos egipcios. Entonces todo se vuelve egipcio en esa época, es cuando los museos adquieren todas las piezas de las momias, aparece la fiebre esta por excavar tumbas. Entonces, en honor a eso, Thibaudeau identifica esta época como la época egipcia. Es un poco confuso decirle egipcio en español, porque, no sé, cuando tú piensas en tipografía egipcia, pues piensas en ojitos o gatitos o pirámides, pero en realidad estamos pensando en patín slab serif, ¿sí? Grueso como el estilo victoriano. Y por último, para Thibaudeau existen las antique o las antiguas.
que son fuentes que no tienen patines, ¿no? Recordemos que estaba esta polémica de si los patines se les quitaron a las fuentes para volverlas sans, o si originalmente se hacían sin patín, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va esa discusión. Y bueno, para Thibodeau, las fuentes antiguas son las que no tienen patín. Esta fue la primera clasificación tipográfica de la historia. Muy imprecisa, muy afrancesada, muy caprichosa, ¿no? Porque no te aclara realmente gran cosa. Sin embargo, pues es la clasificación, la primera de la que se tiene registro en 1921. A partir de ese año, han pasado 100 años, por cierto, cada determinado tiempo, empresas que hacen tipografía, grupos de estudiosos, universitarios o académicos, historiadores del arte, editores, tipógrafos, impresores, han hecho sus propias clasificaciones tipográficas para tratar de poner en orden el universo de los estilos de las letras. Entonces, de hecho, este documento que tengo acá se los voy a subir aquí en Teams. No está en Blackboard. Aquí tengo 11 clasificaciones tipográficas en este PDF. Pero, pues no es el único, ¿no? Me voy a salir un poquito de este documento y voy a abrir acá mi carpeta. Ajá. Estos son algunos de los que yo he podido como recopilar, ¿no? Esta es una clasificación de el diseñador argentino Alejandro Lo Celso. Él fue mi maestro y él hizo su propia clasificación, ¿no? Como para entenderlas. Para él era muy importante, por ejemplo, esto. Dividir las letras en antiguas, en venecianas, garaldas y hablando inglesas. Yo creo que es muy debatible dividirlas por países o por escuelas, porque un mismo país ha presentado diferentes estilos con la historia de la tipografía, ¿no? Entonces aquí, esta es como su percepción. Este es un documento que yo recopilé. Yo no inventé estas clasificaciones. Este es el más básico. Este sí viene en Blackboard. Son 3 sistemas de clasificación, donde aquí aparece la infografía o el resumen de la de François Thibodeau, ¿no? Y vemos cómo están los 3 tipos de patín: la elseveriana, la Didot, la egipcia y la antigua, ¿no? Después también viene aquí una síntesis de la Boxatipi, con los tipos de patines que usan, las trilogías. Y por último, la de Robert Brinkhorst, que se basa en descripciones como las de historia del arte. Para él hay tipografía del Renacimiento, barroca, neoclásica, romántica, realista, modernista, lírica modernista y posmodernista, ¿no? El pero que yo le pongo a la de Robert Brinkhorst es que pues necesita saber muchas sutilezas del mundo del arte o de la historia del arte como para entenderla bien. Entonces puede ser poco práctica, ¿no? Pero bueno. Entonces, este que acabamos de ver, este documento, está en Blackboard. Entonces, por si ahí lo pueden revisar. Este de los 11 sistemas, se los voy a poner aquí en Teams, que es básicamente este PDF, que pues es muy interesante, ¿no? Porque podemos ver bien el título de la clasificación. A ver. Así. Viene el título de la clasificación aquí arriba, una ficha muy pequeña y las categorías en las que las divide. Y después viene cada categoría explicada y un ejemplo de alguna fuente de estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Thibodeau, que es la que acabamos de ver. Thibodeau tiene la Romane Elsevier. Ejemplo, Adobe Garamond. La Romane Didot. Ejemplo, Didot. L'Egyptian. Ejemplo, Clarendon. La Antique. Ejemplo, Franklin Gothic. ¿Sí? Y así se va con todas las clasificaciones. Está aquí la de Maximilian Box, que también viene en el otro archivo de Blackboard. Grupos: humanas, garaldas, reales, didonas, mecánicas, lineales, incisas, de escritura y manual. Y vienen ejemplos: humanas, Adobe Jenson; garaldas, Bembo; didonas, Bodoni, Bauer Bodoni; neogrotescas, Frutiger; humanistas, Syntax, etc., ¿no? Entonces, esa es una.
Después viene la clasificación de Aldo Novarese, el mismo que diseñó Eurostile, también hizo su propia clasificación tipográfica. Él modifica la clasificación de la Maximilian Box y él, además de esto, hace como una clasificación paneuropea, porque la redacta tanto en italiano como en francés, inglés y alemán. En el italiano original, la clasificación o los grupos de Aldo Novarese son las lapidari, las medievali, la veneziani, transizionali, bodoniani, scritti, ornati, egiciani, lineari y de fantasía. La fantasía. Entonces, estas, por ejemplo, la medievali o medieval o medievo, pone ejemplos, pues letras góticas, ¿no? Para la lapidari, lapidary y lapidaire pone la perpetua, que son las letras que tienen así como una incisión, como Trajan, que parece que están esculpidas en piedra, ¿no? De aquí es donde los Celso saca, por cierto, las de las venecianas, ¿no? La veneziani son las humanas y garaldes de la clasificación de Vox. Yo aquí tengo conflictos con esto, porque para Aldo Novarese, él asume que todas las venecianas son las de esta época previa al siglo XV, perdón, al siglo XVI. Yo a esto le llamaría más bien tipografía incunable, porque hubo incunables tanto en Venecia como en Subiaco, como en Maguncia, ¿no? Porque ni modo que dejemos fuera a Gutenberg. A Maguncia y la letra de Gutenberg no la podemos considerar medieval porque no es caligráfica. Pero bueno, esos son detalles. Yo tengo problemas con casi todas las clasificaciones. Creo que todas sirven y al mismo tiempo creo que todas tienen problemas, ¿no? Yo nada más voy a mencionar así algunas de las cosas que creo que no están bien, pero finalmente les tengo que dar toda la información necesaria. Estas clasificaciones no están hechas para que se las aprendan de memoria. Están hechas para que identifiquen los estilos y usen la que mejor les parezca, o la más lógica, o la que más les interese, o les deje en claro cuál es la descripción correcta de una forma tipográfica, ¿no? Ni yo me las sé todas, ¿no? Porque finalmente son muchas y además todas siguen el mismo propósito, que es hacer descripción de la letra. Para que no digas, es una letra que tiene un patín así como redondito. No, puedes decir más bien, ¿no? La base del patín es triangular, la terminación de cada patín tiene una punta redondeada y tiene una ligera base cóncava que la separa de la línea de base, ¿no? Entonces, eso es lenguaje técnico. Cuando entre más lenguaje técnico tengamos para tipografía, va a ser mucho más específico y más preciso lo que diseñemos. Para eso lo necesitamos. Entonces, bueno, Novarese también se equivoca aquí, ¿no? Hablando de las transicional y transitional o transicional, que son las letras que no son ni modernas ni antiguas. Eso también tampoco me gusta, pero bueno. La clasificación de Novarese, por cierto, es muy larga, muy específica, eso sí es muy buena. Para las lineales, por ejemplo, él divide en grotesca, neogrotesca, geométrica y humanista, muy parecido a Maximilian Vox, que son finalmente letras sin patines, y las de fantasía, que son estas como ornamentales. Para Novarese, lo más fantasioso o ornamental de la tipografía está en el Art Nouveau, ¿no? Posteriormente, la Asociación Tipográfica Internacional o la ATIPI, o la Asociación Tipográfica Internacional, en los años 60, hace una adaptación de la clasificación original de Maximilian Vox. La de Maximilian Vox, recordemos que está aquí arriba, no es cierto, aquí arriba, que es de 1954, que por cierto Maximilian Vox como que nos lo han cancelado porque tiene orígenes como ideológicos del fascismo italiano y de los nazis, pero bueno, supongo que si eres un nazi, pues has de ser muy bueno para clasificar, ¿no? Clasificar no está mal, clasificar no es algo malo, lo que está mal es clasificar seres humanos, eso amigos, eso sí es racismo, ¿no? Pero clasificar objetos por su uso, por su forma, por sus características, eso es algo completamente científico.
Pero bueno, la Tipi, el caso es que usó la base del Maximilian Box y también algunos toques de la de Aldo Novarese y creó su propia clasificación, que divide los grupos de humanas, garaldas, reales, didonas, mecánicas, lineales, incisas, de escritura, manuales, fracturas y no latinas. Las humanas o venecianas, les decía yo que esto hizo mucho énfasis Novarese, se refieren a estos tipos que son aún como similares a la caligrafía, ¿no? La box Atipi, o bueno, la clasificación de Atipi, es probablemente la más conocida entre los tipógrafos y los diseñadores. Yo recomendaría que esta es la que más estudien porque es la más básica. Aunque bueno, ya vimos que la más básica de las básicas, pues es la de François Thibaudeau. El punto es que Maximilian Box, entre otras cosas, se avienta puntadas cómo crear nombres peculiares o nombres nuevos. Por ejemplo, la segunda clasificación de las fuentes compatibles les llama Garalda. Las Garaldas se llaman así porque es una mezcla del nombre de Garamond con Aldo Manusio. Entonces, evidentemente, son fuentes que fueron creadas entre la última década, o bueno, con el estilo de las creadas en la última década de 1490 y los primeros 30 o 40 años del siglo XVI. Es decir, entre el trabajo que no era de Aldo Manusio, era más bien de Francesco Grifo, y el de Claude Garamond, ¿no? También se le conoce como antiguas, y son letras que aunque ya tienen su propio dibujo de diseño de tipografía, aún conservan algunas cosillas como pues como de caligrafía, ¿no? Por ejemplo, las O's con eje o el diente de la E ligeramente diagonal o puntos de la I en diamante. Básicamente en eso consisten las garaldas, ¿no? También existen las reales o transicionales, que son estas fuentes que no son ni modernas ni antiguas. El ejemplo básico de la transicional es la fuente Baskerville, ¿sí? Que no es moderna porque no es totalmente racional ni filiforme, pero tampoco es antigua porque ya no tiene elementos caligráficos. Entonces, por eso se les llama transicionales, ¿no? Después vienen las didonas, que se llama así por la mezcla de Didot con Bodoni. ¿Sí? Les digo que Maximilian Box era muy creativín para crear palabras, ¿no? Entonces, Didona y Bodoni. ¿Sí se ve bien los ejemplos que estoy poniendo acá o lo hago más grande? Yo sí me veo bien, profesor. Bueno, entonces continuamos. Entonces, evidentemente, en las didonas, pues aparecen todo lo que se parezca a Didot y a Bodoni, ¿no? Incluyendo fuentes de estilo Scotch, ¿no? Después tenemos las mecánicas o mecanas o slab serif o egipcias, que son estas que tienen el patín súper grueso, súper cuadrado. Y luego viene el grupo de las lineales, que es el segundo grupo. Como podrán ver, todas estas eran primero fueron las antiguas o con patín, y luego vienen ya las que no tienen patín. Entonces, en esas vienen tres grupos de letras sin patín, que son ahí donde están, acá están, las lineales, o la primera es grotesca, o también conocida como lineal A, que son básicamente como las primeras fuentes sin patines. Las neogrotescas, que es un poquito difícil distinguir entre una grotesca y una neogrotesca. Para poderla distinguir bien, como que necesitas tener el contexto histórico. A mí no me gusta por eso lo de neogrotesco, porque yo creo que es más fácil decir grotesco y ya. Pero un ejemplo, por ejemplo, bien lo tenemos acá, un ejemplo, por ejemplo. Lo tenemos acá, la diferencia entre la Accidens Grotesque y la helvética, que aunque son muy parecidas, podemos ver como en la Accidens Grotesque, voy a abrir aquí un poco más el tamaño. La Accidens Grotesque tiene como cosas como más torpes, ¿no? Por ejemplo, esta Q con la colita rara, o el 2 así como
casi caligráfico, bueno, no caligráfico, sino muy dibujado, o por ejemplo, la F que tiene mucho espacio en la parte superior, pero muy poco en el copete, o esta S que está cerrándose mucho, ¿no? Y la helvética que es considerada, y las piernas diagonales. Y la helvética que está considerada como neogrotesca, que es básicamente el mismo dibujo del anterior, pero con ajustes que hacen que la letra sea un poco más legible, ¿no? Tiene una altura de X como más protagónica, son como cuadrados redondeados, ¿no? La R, por ejemplo, tiene la pierna curva para que no deje este espacio tan angosto de blanco, entonces está más dibujado, etcétera, ¿no? A mí personalmente no me convence la distancia entre la grotesca y la neogrotesca. Yo creo que son demasiado parecidas como para ponerlas en dos categorías distintas. Técnicamente cualquier clasificación es una taxonomía y los taxones son grupos de familias de cosas o de objetos que se tienen que ir agrupando o desagrupando de acuerdo a sus características. Por ejemplo, si juntamos todos nuestros zapatos, todo nuestro calzado, seguramente vamos a poder empezar a clasificar en zapatos de uso cotidiano o zapatos de uso ocasional, ¿no? Por ejemplo, los zapatos de vestir, a lo mejor tienen por ahí un par de zapatos negros que sirven para ropa de vestir, un pantalón de vestir, un suéter, un saco, incluso un traje, pero no son zapatos que van a usar todos los días. O por ejemplo, los tenis, que son zapatos deportivos que a lo mejor es con los que se sienten más cómodos y los usan todos los días. Pero ¿qué me dicen de los tacos de fútbol? Esos tienen un uso muy específico para el pasto, ¿no? No vas a andar por la calle caminando en tus tacos porque te puedes resbalar, puedes hasta lastimar el pie, ¿no? Entonces, algo muy parecido sucede con cualquier sistema taxonómico. La idea es organizar las cosas, los objetos, las figuras, por su uso, por su calidad y sobre todo por el contexto que van a tener. Entonces, en este caso, yo les recomiendo que revisen todas las clasificaciones que tienen y vayan decidiendo cuál les parece que esclarece mejor las cualidades de una fuente u otra, y sobre todo por su uso, ¿no? Por ejemplo, una manera de hacer taxones enormes en tipografía es si la fuente está hecha para usarse impresa o en monitor. Y hay muchos detalles que nos van dando pistas de para qué sirve una y para qué sirve o cómo sirve la otra. Entonces, eso no es una clasificación, eso es simplemente categorizar. Clasificar sería agrupar las cosas hacia adentro, hacia abajo, en subcategorías cada vez más pequeñas. Entonces, bueno, volviendo a la box Atipi, o solo Atipi, aparece esta noción de que las letras geométricas, como la Eurostile, de hecho aquí está mal escrito porque acá dice Eurostyle, no, es Eurostile, y las humanistas también, como Óptima, que tienen esta forma como caligráfica, ¿no? En las incisas tenemos fuentes que parece que fueron talladas en piedra, ¿no? Mi ejemplo tradicional para las incisas siempre es o siempre va a ser Trajan, porque además pueden ustedes recordarla de memoria. También lo interesante surge de la noción de que este tipo de descripciones y clasificaciones preferentemente debas poder poner ejemplos de memoria. Es decir, a ver, ¿cómo explico esto? No estoy diciendo que tengan que aprendérsela de memoria. Más bien, hay que comprenderla para que cuando necesitemos poner un ejemplo, lo podamos hacer de memoria, como lo que decía yo. Una fuente incisa, tallada, esculpida, Trajan. No necesito enseñarles Trajan para no necesito enseñarles Trajan para que la recuerden o para que sepan por qué es una incisa. ¿Sí me explico? Entonces, basado en eso, eh, eh,
Ay, perdón, denme un minuto. Ok, bueno, perdón. Ajá, entonces, les decía yo que la idea es que podamos como poner ejemplos así de memoria, ¿no? Entonces, la clasificación ATIPI se mete también en un problema acá cuando empieza a hablar de las letras de escritura o las scripts o las manuales, porque hablo un poco en términos de lo que es lo caligráfico, ¿no? Y el problema de la caligrafía principalmente es que no podemos total o cabalmente eh, distinguir como la caligrafía de la tipografía en los medios, es decir, no es tan fácil o no es tan inmediato, ¿no? Pero de eso se van a encargar otras clasificaciones que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el gran error de la Voxatipi es que, bueno, distingue las manuales, las fracturas o góticas, ¿no? Eh, y ya. Pero el gran error de la Voxatipi, que es por lo que muchos la tildan de racista, es que hay un grupo al que le llaman no latina, donde mete cualquier tipo de letra que no tiene alfabeto latino. Es decir, empezamos con lo griego, lo hebreo, lo árabe, las formas hindúes como, las escrituras hindúes como el Devanagari, el Gujarati, el Tamil, el Kanata, el Chakma, las inscripciones, los tres estilos, por ejemplo, principales del árabe, que son el Tulut, el Nashk, el Nastalik, incluso formas jeroglíficas como la de los egipcios, los mayas, el chino, el japonés, el coreano, el bengalí, o sea, todo lo demás que se escribe en el mundo y que finalmente tiene muchos más usuarios que el propio alfabeto latino. Entonces, ahora, yo entiendo aquí que justo tienen, son tan diferentes y es tan vasto la cantidad de tipos que se hacen en esos otros idiomas o para esos otros sistemas de escritura, más bien, sí, no son idiomas, son sistemas de escritura, que es muy complejo, muy difícil eh, darle seguimiento desde la tipografía latina. Eso es un problema que se ha estado tratando de manejar porque el término original que le habían dado era las extranjeras, ¿no? Casi, casi como las exóticas. Y bueno, sí, eso suena honestamente racista, pero bueno, se los comento porque finalmente, pues pasó, ¿no? Eh, estas clasificaciones que siguen son otros sistemas de autores, por ejemplo, Alexander Lawson, que es un estadounidense que imprimió, bueno, pues, editó un libro en los años 70 y luego en los 90, donde propone esto, ¿no? Propone grupos de góticas, donde divide las góticas en textura antigua, rotunda y bastarda, ¿no? Como estas de acá. Él también habla de las venecianas de estilo antiguo, el estilo aldino francés, ¿no? Ahí ya divide, por ejemplo, el trabajo de Jenson y el trabajo de Manusio por separado. Le llama a este estilo antiguo holando-inglés. También influye mucho la clasificación de la Chelsea que les enseñé al principio. Las transicionales, otra vez ese palabrita de transicional que a mí me cae regorda. Y las modernas, como las de Bodoni, Didot, etc. Le llama patín cuadrado al slab serif, lo cual es bastante lógico, eso me gusta mucho de esta clasificación. Y las sans serif las divide en góticas o grotescas. Recuerden que gótico en inglés, gothic, no significa lo mismo que black letter. Gothic en inglés es sinónimo de grotesca o de sin patín. Por eso existen la Franklin Gothic o Century Gothic y que no tiene nada de black letter. Ahí es un arcaísmo bien extraño de la lengua inglesa, pero bueno. Aparte es raro porque
yo he notado que sobre todo son los norteamericanos los que le llaman Gothic a las fuentes sin patines, porque para los británicos Gothic sí es sinónimo de gótico o de black letter. Entonces ahí hay una cosa muy rara sucediendo, ¿no? Pero bueno. Él habla de letras geométricas, de letras humanas, y luego se va hacia las caligráficas, que eso es lo que más me gusta de esta clasificación. Habla del estilo cursivo scripto, como esto, la decorativa, y pues ahí se termina, ¿no? Sí, pero yo presiento que la clasificación de Lawson tiene como una influencia muy fuerte de lo caligráfico, pero no se mete mucho, al final no profundiza, ¿no? Después tenemos también la de Robert Brinkhorst, que es la que mencioné ya en uno de mis documentos. Esta es mi menos favorita, honestamente, porque es muy lírica, es muy bonita. Robert Brinkhorst es un poeta y un editor canadiense. En el 92 hizo un libro que se llama Los elementos del estilo tipográfico, un libro muy bueno, pero que de pronto ha ganado como un carácter de culto, ¿no? Como que siempre que se habla de Robert Brinkhorst es como hablar de un grande de la tipografía y yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice en su libro. Principalmente como profesor de tipografía a mí se me hace muy arriesgado usar una clasificación apegada a la historia del arte, con adjetivos de la historia del arte, porque la historia del arte es súper complejo, es mucho más compleja que la tipografía, porque la tipografía tiene una naturaleza utilitaria y esa naturaleza se la daban los impresores en sus imprentas. En cambio, el arte y la historia del arte, por muy, ¿cómo decirlo? Como por muy sutil o por muy magnífico que sea, no tiene una verdadera utilidad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que no me parece mm, como que sirva de una forma práctica, ¿no? Entonces, pues esa es como la cuestión en términos de mi crítica a esta clasificación, pero aún así se las voy a mostrar, ¿no? Las vamos a explorar sin ningún problema, ¿no? Robert Brinkhorst entonces divide la tipografía en letras del Renacimiento, del Barroco, del Neoclásico, del Romántico, del Realista o del Realismo, del Geométrico, perdón, Modernismo Geométrico, Modernismo Lírico y Posmodernismo. Fíjense que yo no tengo broncas hasta acá. Las primeras 4 o 5 me parecen bien, ¿no? Renacimiento, barroco, neoclásico, romántico, creo que más o menos se corresponden con los siglos XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, ¿no? Hasta el XIX. Mi problema empieza aquí con la realista, la modernista geométrica y la modernista lírica. Esta es la que más odio de todas, porque a mí no me dice nada en términos de descripción. Porque, como les decía yo, lo más importante de las clasificaciones es que su descripción les ayude a ustedes a escoger una fuente, identificar una fuente o hacer descripción técnica de un trabajo. Si tú a un cliente le dices, la tipografía que voy a usar es de estilo modernista lírico, suena a que estás inventando cosas, ¿no? A lo mejor trabajan con algún poeta o con algún artista, o a lo mejor quieren hacer un estudio o su trabajo, hacerlo así muy conceptual, tal vez ahí sirva, ¿no? Pero yo honestamente le veo como esa falla en términos de lo utilitario, ¿no? Entonces, bueno, para Brinkhorst, las de Renacimiento, ejemplos son como Bembo, las barrocas son como Garamond, las románticas son como Didot, o la neoclásica es como Baskerville. Ahí sí latina, creo que la mejor en la que le da es esa neoclásica. Me gusta que Brinkhorst es de los poquitos que no le dice esa ofensa de llamar las letras transicionales, ¿no? Le da su propia categoría y eso creo que es súper bueno. Pero bueno, eh, también pues le dice románticas a las de Didot, realista a letras como helvética, que ahí es donde les digo que empiezan los problemas. El estilo realista, digamos, es un poco como
el regreso a los retratos de principios del siglo XX o como en la poesía que describía la realidad eh, sin exageraciones como, pues como la poesía o como la literatura americana, ¿no? O como el famoso Gran Gatsby o el Manhattan Transfer y así. Pero yo creo que esa tipografía es muy difícil de distinguir, ¿no? Es decir, no puedes decir que Helvética es más real o más cotidiana que Jenson o que Didot, ¿no? Si nos vamos a 1792 en París, pues lo más tradicional, perdón, lo más cotidiano iba a ser el estilo de Didot, no Helvética, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me parece por eso polémico. La modernista geométrica se me hace como que se aferró a querer hacerlo muy de historia del arte, cuando simplemente podía decir geométrico, ¿no? Y ya aquí, donde sí de plano yo honestamente no entiendo nada, es en la lírica, la modernista, el modernismo lírico y el posmodernismo. Esto posmodernismo, por ejemplo, es bien chafa, porque pues por posmodernista es todo lo que va después del siglo XX o a partir del siglo XX. Entonces ahí es como decir, ah, pues ahora todo lo digital es posmodernista. Bueno, sí lo es, pero eso no nos aclara nada, ¿no? No te sirve de nada para describir nada. Entonces, bueno, parece que sí tengo muchos problemas con Brinkhorst. Ustedes no se amarguen como yo. Si les gusta, pues úsenla. Es su problema. Kathleen Dixon escribe un artículo, un capítulo en el libro Typeform Dialogues, eh, donde hace, esto creo que fue la tesis de doctorado de Kathleen Dixon, donde habla a profundidad de la tipografía manuscrita, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de las manuscritas, la gótica, la itálica, las caligráficas, habla sobre estilos y sobre influencias, eh, habla un poco también sobre las figuras de las letras y sobre todo la influencia que tiene sobre lo escrito. Me da mucha risa hablar de Catherine Dixon porque en 2015 en un congreso en Dublín, yo presenté una ponencia donde hice un poco de crítica de las clasificaciones tipográficas que hablaban de caligrafía y pues critiqué este modelo de Catherine Dixon. Y entonces ya cuando empezaron la serie de preguntas, eh, una persona me preguntó del público y yo medio le contesté, pero se me hizo raro porque se me hizo muy familiar la persona. Y era Catherine Dixon, ¿no? En la tarde la busqué así en Google, bueno, saliendo de la ponencia la busqué en Google y así de maldita sea, no. Y ya, después en la tarde platicamos. Yo creo que nunca me vio así como con buenos ojos porque pues, la estuve criticando en su cara y yo ni sabía, pero bueno. Entonces cada vez que veo su clasificación me da risa eso. Pero bueno, finalmente cualquier trabajo está hecho para ser criticado y más cuando lo publicas. Claro, digo eso porque no me pasó a mí, ¿no? El día que a mí me critiquen, supongo que tampoco lo voy a tomar de buena manera, pero definitivamente es indiscutible que el trabajo de Catherine Dixon es una de las clasificaciones más detalladas que te explica bien de qué se trata cada una, ¿no? Por ejemplo, esto eh, fuentes decorativas. Y ella habla de tres tipos de fuente decorativa: la florida, la historiada y los florones. Los florones que evidentemente son elementos decorativos, no son letras. Pero por ejemplo esto de la letra historiada, esto viene directamente de los manuales de paleografía, ¿no? Recordarán que cuando hablábamos de capitulares les decía yo, esta es historiada porque tiene figuras, ¿no? Dentro de las letras. Y es la única clasificación que le da espacio a eso, ¿no? Entonces yo creo que si de algo peca la clasificación de Catherine Dixon simplemente es de que es muy larga, muy grande, muy extendida, pero eso es bueno porque entonces ella trató de revisar a profundidad la historia de la tipografía. Creo que Catherine Dixon triunfa en lo que Robert Brinkhurst lo deja nada más como por encima, ¿no? Entonces, también se me hace un fenómeno raro que finalmente a Brinkhurst le dieron la medalla de la TIP y se volvió así como el gurú de los tipógrafos. No digo que Catherine Dixon sea ignorada, pero no tiene tanta relevancia como Brinkhurst.
y yo sí creo que es mucho mejor el trabajo de ella que el de él, ¿no? Entonces, Catherine Dixon es profesora de tiempo completo en Central St. Martins, que es una de las escuelas de diseño más prestigiadas del mundo, está en Londres, y que además son herederos del Arts and Crafts, ¿no? Una cosa muy interesante. Y bueno, aquí todavía no acabo con Catherine Dixon, más Catherine Dixon, acá. Muriel París, en un librito llamado El Petit Manuel de Composición Tipográfica, hizo estos grupos muy basado en Atipi, Voxatipi, ¿no? Donde les llama humanos, garaldas, transicionales, otra vez esta palabra, y donas mecanas lineales. Las lineales aquí, esto es interesante, porque habla de las lineales grotesca, geométrica, humanista e incisa, y esto es algo muy bueno porque finalmente distingue los tipos de sans serif. Para mí esto es lo más importante de la clasificación de Muriel París, que son las lineales, lineale grotesco, ¿no? Es decir, Helvética, Accidents, Franklin, etc. Nada de neogrotesco, solo grotesco y se acabó. Lineal geométrica, como ya es que ya sabemos, ¿no? Futura, Avenir, etc. Lineal humanista, como Gil Sans o Myriad o Meta, y lineal incisa, como Albertus o como Optima, ¿no? Porque la incisa, recordemos, que finalmente es el ejemplo más antiguo de letras sin patines porque estaba grabada en piedra, como la que hacían los griegos antes que los romanos. Entonces ahí me parece magnífico lo que Muriel hizo aquí, ¿no? Después nos vamos a las escriptas, que esas son muy difíciles de clasificar, por ahí es donde podemos meter la clasificación de Dixon, por ejemplo. Y luego vienen las clasificaciones que son mucho más como racionalistas, ¿no? La DIN 16518, que esta no es una clasificación, es más bien un estándar, ¿no? Fue creada en 1964 por el Deutsches Institut für Normen, es decir, es el Instituto Alemán de Normatividad, o normatividad, es algo así como el ISO, o como la NOM, aquí en México se llama la norma mexicana, que marca estándares industriales, pues para diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, para pegamentos, para medicinas, no, medicinas lo hace la COFEPRIS, para, no sé, el conglomerado de madera, la calidad de los metales, la calidad de de las señales, de las indicaciones, las carreteras. Bueno, en México existen, en todos los países existen institutos así, pero definitivamente el más estricto y el más profundo, pues es el alemán, porque ordenados, ¿no? Entonces, ellos hacen una clasificación también parecida a la de Atipi, y les llama Venecianische Renaissance Antiqua, la Französische Renaissance Antiqua, la Barocca Antiqua, la Klassizische Antiqua, la Serifenbentont Linear Antiqua, donde vienen las egipcias, las clarendonas y las italianas. Y esta palabrita es muy interesante. Serifenlose o Serifenlos. Linear Antiqua. Serifenlos es sans serif en alemán. Entonces, de ahí habla cómo las antiguas se deben mostrar como venecianas del Renacimiento, francesas del Renacimiento, ahí otra vez separando a Manuzio de Garamond, ¿no? Las barrocas antiguas, como las del siglo XVIII, donde aparecen Baskerville y Caslon, y ahí no habla de transicional, habla de barroca antigua. La clásica antigua, como Didot o Bodoni, no les dicen modernistas porque como tiene patín, las consideran antiguas. La Serifen Betont Linear Antigua, o las que tienen repunteado en el extremo de su, de su serif o de su patín. Entonces, por eso aparecen la egipcia, la Clarendon y la italiana, ¿no? Esta que tiene como contraste invertido. El serifenlos o serifless o sans serif tiene aquí, decía yo, la óptima, que es esta letra como grabada. La antigua variante, que es como que tiene estilo antiguo, pero en realidad
contemporánea, ¿no? Está como construida y a veces hasta se le nota que es computadora, ¿no? Las Schreibschriften o las escritas, donde ponen la antigua Handschriftlich, la Gebrochene Schriften, o esta de Gebrochene quiere decir gótica, ¿no? De hecho, esto en los alemanes no le dicen ni Gothic ni Black Letter es en inglés, gótica en español, Fraktur en francés y en alemán es Gebrochene Schriften, ¿no? O letras rotas o letras interrumpidas, donde aparece la gótica rotunda, la Schwabacher, la Fraktur, que solamente es una variante, y las Fraktur contemporáneas, ¿no? La Fremlandische Schriften, que son como góticas de otros sistemas que no son el latino. Similar al DIN, también existe el British Standard, que divide los grupos en humanista, garalda, transicional, didonas, lapserif, lineales, glíficas, escritas y gráficas, ¿no? Esto se parece mucho a TIPI, pero lo diferente es que habla de estas glíficas, escritas y gráficas. Entonces vamos a revisar qué es eso. Es otra vez transicional. Yo los invito a que rechacen las transicionales. Siempre hay forma de decirle de otra manera. Glífica, por ejemplo, estas, ¿no? Que son las que se relacionan con lo escrito en piedra, por ejemplo, como la filis quadrata, u otra vez como Trajan, ¿no? Las escritas, que son las hechas con caligrafía, y las gráficas, que son las que parece que están rotuladas, ¿no? Que están dibujadas, que no tienen necesariamente una naturalidad con la caligrafía, pero tampoco tienen el artificio de la tipografía, donde se repiten elementos como patines, contraformas, etcétera, que se ven más bien como dibujadas, ¿no? Entonces, es interesante que le llame gráfica, porque pues técnicamente cualquier forma tipográfica es gráfica, pero le da ese valor al dibujo de la letra como potencial de expresión antes que la descripción. Y por último, creo que sí, este es el último, el Panose System o Panose. Panose System es como el Pantone, que de hecho nosotros le decimos Pantone, pero deberíamos decirle Pantone, porque es todos los tonos. Este es el Panose. Así como hay un Pantone para los colores, hay un Panose para las tipografías. Este es el sistema más lógico de todos. Este básicamente no es para uso humano, es para uso de las computadoras. Todas las fuentes tienen un código Panose único, es como su ADN, donde te describe parte por parte cada una de las formas de la letra. Son 7 números que tienen variaciones de tal manera que ustedes puedan ponerle un número pues indistinto o inigualable entre dos tipografías diferentes, ¿no? Entonces, el primer número son el tipo de serif, ¿no? Entonces aquí vienen los tipos de serif. Cóncavo, cuadrado, cuadrado cóncavo, monolineal, exagerado, triangular, es cuadrado de terminación normal, cuadrado perpendicular, inciso y redondeado. Entonces ahí ya tienen 2 puntos, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, perdón, 1.1, 1.2 o 1.10. Después tenemos la proporción. Las proporciones son la antigua, la moderna, la pareja, la expandida, la condensada y la monoespaciada. Lo interesante es que puede haber una proporción antigua, expandida, con patín triangular. Y ahí ya vamos haciendo como un conjunto, ¿no? Como una fórmula. El contraste, bajo contraste, medio contraste, medio bajo, medio contraste, medio alto, alto y ningún contraste, ¿no? Variaciones de trazo, ¿no? Gradual con eje diagonal, gradual con eje mixto, gradual con eje vertical, gradual con eje horizontal, abrupto o invertido, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque así tú construyes el tipo de forma que vas teniendo. Luego, letter form, forma de letra, ¿no? Estrés vertical instantáneo.
brazos levantados, brazos hacia abajo, brazos cóncavos, apertura horizontal. Horizontal es porque aquí el corte es recto, ¿no? Apertura en diagonal, apertura vertical. Y luego el tipo de línea. Tiene contacto, está en caja, está aplastada, está redondeada, etcétera. El tipo de, el estándar, perdón, la altura de X, ¿no? Pequeña, estándar, alta, todas son mayúsculas y así. El punto es que aquí les voy a abrir una fuente en FontLab para mostrarles cómo se ve el panose de una tipografía, porque hasta acá llegamos al 7.4. 7.4 quiere decir que hay 74 características en cualquier tipografía que podemos observar, ¿no? O que son observables, pues. Entonces, caray, ¿cómo abro una nueva? Perdón, una ya existente. Aquí. Voy a abrir una fuente que ya existe, que está instalada. Vamos a abrir. Por ejemplo, vamos a abrir la... ay, no. Por ejemplo, esta, Avenir Oblique. Le voy a poner OK. La abro y cuando veo la información, dije que cuando veo la información... genial. Ahora no encuentro dónde está el panose. Acá está, miren. Panos Identifier. ¿Sí? Panos Numbers. Esta es la clave de esta fuente. 2, 11, 5, 3, 2, 2, 3, 9, 2, 4. Es decir, estas son todas las características que acabamos de ver. Por ejemplo, vamos a revisar. 2, 11 quiere decir que en el estilo de serif es square serif. Y en el estilo de proporción, ay, ¿dónde está? A ver, ya me perdí. Bueno, acá está, miren. ¿Por qué estoy buscándolo? Dice aquí, te está diciendo. Tipo de familia de texto. Tipo de serif normal, sans, con el punto abajo. Por eso es 211. Peso, libro, es decir, es 5. Ancho y proporciones, normal, moderado, 3. Cantidad de contraste, sin contraste, 2. Eje de contraste y cambio, sin contraste, 2. Tipo de terminal o de brazos, derecho y ligeramente cóncavo, 3. Tensión inclinada, bueno, sesgada, 9. Tipo de ejes, estándar flat o pues sí, estándar planos, 2. Altura de X es una altura alta, 4. Entonces, por eso sus números son 2, 11, 5, 3, 2, 2, 3, 9, 2, 4. Y este es como el ADN de todas las tipografías. Todas las fuentes tienen una distinta. Entonces, bueno, decía yo, Panose no es como para las personas, Panose es más bien para que las computadoras distingan el estilo que tienen. Pero es muy interesante saberlo, ¿no? Aparte que hay un montón de lenguaje técnico que tenemos para la tipografía, ¿no? Y bueno, por eso justamente es por lo que les compartí. Entonces, estas son las 11 clasificaciones o los 11 sistemas de clasificación tipográfica que se los voy a poner a su disposición aquí. ¿Alguien tiene alguna duda o cuestión, preguntas o comentarios sobre lo que estamos viendo?
Bueno, ahí ya les estoy poniendo los sistemas. Y por último tenemos este otro, que está muy bueno. Esta es una publicación de Parsons, de la Universidad Parsons. Es de Parsons Journal for Information Mapping. Y es una manera muy interesante de cómo organizan la información. Entonces, esto fue publicado en 2013 por esta escuela Parsons. Es una escuela de diseño neoyorquina muy prestigiosa y súper cara también. Pero bueno, aquí vienen 25 sistemas de clasificación tipográfica, pero además también podemos aprender a cómo organizan la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí viene la de tipo Do, egipcia, Didot, Elsevier, antigua. Y entonces, la lógica, más bien los colores de la lógica, te están marcando cuáles son los que coinciden con los otros. Por ejemplo, en este caso, los azules coinciden, pero los naranjas no coinciden, ¿no? Entonces, así podemos ir viendo en que, por ejemplo, la clasificación de printing types de Daniel Berkeley Updike, aparecen las Gothic antiguas, las del siglo XIX, del XVIII, XVII, XVI, clásica romana, vernácula e itálica, y que esté en azul quiere decir que todas estas clasificaciones, o más bien todas estas características, coinciden al 100% con las demás que vienen acá. Entonces viene el sistema Vox, la Schriftmühlpassen, la del DIN que vimos, ¿no? La History of Printing Types, British Standard, el manual de tipografía de la editorial Thames and Hudson, eh, Alexander Lawson, que lo vimos también, Martin Solomon, Catherine Dixon, que la vimos, Robert Brinkhurst, también lo vimos, Alan Haley, Ellen Lupton, James Craig, Alan Schrisberg, Alan Bartman, William Bevington, Hsu Chong, y de fundiciones, de Font, de Paratype, de Linotype, la guía de Adobe y de Letraset. También aquí entonces vemos la cantidad de coincidencias que hay. Es un trabajo muy interesante, ¿no? Las azules para la sans, para la serif, perdón, las azules oscuro para la sans y todas las naranjas para las de display o para las scriptas o manuales, ¿no? Entonces, básicamente, este es como un resumen de todas, como intercruzándolas. Es súper interesante. Entonces, también se los dejo para que le echen un ojo. El nivel de inglés técnico de diseño es relativamente alto. No es como que incomprensible. Lo pueden ustedes leer sin ningún problema. Pero para eso les voy a dejar el resto de la clase y toda la semana para que revisen esto. De tal manera que ustedes tengan ahora, o más bien ahora van a tener, pues diferentes lugares de donde revisar qué es la clasificación tipográfica. Aquí en el Blackboard les aparece la Tipi Box con ejemplos, y la de Robert Brinkhurst. Estas son, la clasificación de Tipi y la de Box por separado. Son documentos de script y de ISO, son los PDFs. No los pueden descargar, pero es para que los vean en línea. Y estas son las diapositivas de Brinkhurst. Y estos PDFs, si los pueden descargar, son las dos clasificaciones y estas tres que también ya les mostré en vista previa. Y por si fuera poco, pues tienen ya aquí en clasificaciones tipográficas complementarias los 11 sistemas y esta para su lectura en inglés. Y bueno, con eso básicamente cubrimos el tema de clasificación tipográfica. La idea es que ustedes también se pongan a revisar y a comparar lo que les salió en su tipoteca, ¿no? A lo mejor identificarlas. Cuando estamos en clase presencial, sí hacemos un pequeño ejercicio con la tipoteca. Escogen los estudiantes alguna clasificación y se ponen a identificar a mano, pero porque traemos todo impreso. Pero bueno, en este caso no va a hacer falta. No hay como un entregable específico sobre clasificación tipográfica, simplemente incluyanlo en su resumen de clase. Es libre lo que quieran incluir de la clasificación en el resumen. Pueden hablar de las diferentes clasificaciones o de lo que hablamos en la clase, o literalmente ponerlo todo, ¿no? Eso lo dejo a su criterio. ¿Alguna duda o comentario hasta acá?
¿O todo súper claro? Todo claro, profe. Bueno, muy bien. Pues entonces eso sería todo por el día de hoy. Fue una clase un poquito densa. Entonces, pues retírense a revisar los materiales e ir preparando sus trabajos. Les recuerdo que la próxima clase es nuestra última clase así tal cual, en videollamada, y después van a tener como el tiempo para hacer sus entregas. Tentativamente nuestro cierre de materia va a ser el 9 de mayo, pero eso va a depender de si tenemos que entregar notas antes del 13. Si no, lo dejamos hasta el 13 de mayo y pues ya, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho y pues cualquier cosa estamos en comunicación, ¿sale? Hasta luego, profesor. Profesor, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Chao.